ser candidato a presidente, porque Sí, claro. hay otros que todavía no lo han dicho. Sí, claro. Sí, sí. ¿Cómo hacemos para que la Argentina funcione? Bueno, que Argentina, para que funcione, debería tener un buen diagnóstico de por qué no funciona, ¿no? ¿Por qué Porque no hace mucho funciona? tiempo que no funciona. Hace Sí, mucho tiempo es que... A ver, nosotros, por ejemplo, acabamos de firmar el acuerdo número 27 con el Fondo Monetario Internacional en medio siglo. El primer acuerdo que Argentina firmó con el fondo fue en 1968. Acaba de firmar, luego de medio siglo de fracasos, el número 27. La pobreza, cuando arrancaba la democracia, número más, número menos, a los poquitos años ya llegó al 30%. No había planes en ese momento. Hoy tenemos 4 millones de planes, como dijo el presidente recién, y la pobreza no ha cambiado. O sea, hay algo muy claro que no funciona y yo creo que sería bueno cambiarlo. Ahí me contás los síntomas. Sí, sí, Ahora, no, pero espera, ¿por qué pasa? es que parte de la solución es tener claro por qué esos síntomas. Esos síntomas tan repetitivos, de largo plazo, que vienen hace rato, responden a algo que se hace mal hace rato. Y yo creo que hay 3 cosas acá esencialmente que se hacen mal. Argentina es una economía que no compite con el mundo, usa al mundo como prestamista, pero nunca para comerciar y agrandar sus mercados. En segundo lugar, tenemos un tamaño del Estado que la sociedad claramente no puede pagar. Acá se funde el empresario, se funde el cuentapropista, el empleado. Con este tamaño del Estado no hay ningún negocio viable en el sector privado a la larga. Y tercero, tenemos una legislación laboral que no es muy amigable con el empleo. Hoy el empresario o contrata en negro o no contrata. Entonces vos tenés que cambiar las 3 cosas. Ir a una economía abierta con el mundo, reducir el tamaño del Estado, lo harás de a poco, y tenés que tener leyes laborales que hagan que el empresario tenga ganas de contratar gente, no lo de hoy. Así que están los síntomas y ahí están las soluciones. Ahora, ¿cómo haces, por ejemplo, para cambiar una ley laboral? Sumemos, si querés, una ley, una reforma previsional sin tener un muerto en el Congreso. Bueno, Argentina tiene muertos por culpa de lo que hace. Acá hay gente que se muere de hambre. Acá hay gente que se muere como consecuencia de vivir en villas, y por inanición, por consumo de droga, por la inseguridad ciudadana. Y todo eso tiene que ver con un modelo que no funciona. O sea, hay que contar los problemas que puede tener solucionar los problemas, o los costos de solucionar los problemas, pero hablemos de los costos de lo que hacemos hoy. O sea, lo que hacemos hoy es francamente suicida para con el país. Ahora, es bueno hablar de eso. O sea, cuando uno tiene 30% de pobres, tenés 30% de pobres por hacer mal las cosas, no por hacerlas bien. Entonces, cuando uno dice hay que cambiar, inicialmente puedes tener efectos negativos, por supuesto. Pero esto es como el drogadicto. El drogadicto a la larga se muere. ¿Hay síndrome de abstinencia por cortar la droga? Por supuesto que sí, pero te asegurás de que algún día vas a vivir. Argentina, si sigue así, tiene un camino miserable. No lo dudes, ¿eh? Ya hay chicos en las villas miserias que nacen con droga en sangre. Estamos generando zombies. Yo creo que hay que cambiar urgente esto, ¿eh? Pero ¿cómo haces? Poner menos dudas de las posibilidades de cambiar, porque si no cambiamos seguro que nos va a terminar yendo mal. Ahora, algunas de las cosas que decís no me parecen tan distintas a las cosas que decía, por ejemplo, Mauricio Macri en los primeros 2 años de gobierno. Sí. De hecho, él intentó hacer una reforma previsional, la hizo mínimamente, pero la hizo y pagó un costo político altísimo. Pero la hizo. La hizo. La reforma salió. Ahora, o sea, la hizo. Chiquitita. Algunos le pedían mucho más. Si hubiera dicho que iba a hacer esa reforma en campaña, cosa que nunca hizo, seguramente las cosas le hubieran sido mucho más fáciles en el Congreso, en lugar de desayunar un Congreso con una reforma previsional que nunca dijo que iba a hacer. Esto nos lleva a otra cosa, que creo que hay que exigirle a los candidatos a presidente este año. Hay que decir las cosas que uno va a hacer en campaña, para que el día de mañana la ciudadanía no se sienta sorprendida de lo que los gobiernos hacen. Acá ninguno te dice la verdad en campaña, todos mienten en campaña, nadie dice lo que va a hacer, ergo cuando en el Congreso tratás de lanzar algo, obviamente que tenés 1.000 millones de problemas. La gente, por ejemplo, todavía no entiende el tarifazo. A vos reventaste la gente el tarifazo. Ahora, vos nunca dijiste en la campaña que tenías un atraso tarifario gigantico y tenías que ajustarlo rápidamente. Pero vos realmente creés... Nadie te va a votar. Y bueno, pero que no Claro. te voten. Está bien, pero que no te voten. Pero no mientas. ¿Vos haces campaña para que nadie te vote o para ganar? No, yo hago campaña para ganar, pero sin mentir. O sea, ¿en qué sentido sin mentir? Vos no podés vivir cerrado el comercio, vos no podés tener este Estado que nos reviente impuestos y no podés tener estas leyes laborales que hacen que el empresario no contrate en blanco. Esas cosas hay que decirlas. Y nosotros lo estamos diciendo y lo vamos a decir en campaña. Contame cuáles serían tus 2 medidas más importantes de gobierno en un eventual primer año de mandato, en un segundo año de mandato y en un tercer año de mandato.
Bueno, yo arrancaría como mínimo con una cosa trascendental, que es firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, la principal potencia económica de Occidente, para demostrar que la apertura al comercio es irreversible. Eso hay que demostrarlo. Hay que demostrar que la apertura y la decisión de la Argentina de competir con el mundo es irreversible. La segunda cosa central es una reforma laboral general, y esto va a llevar varios años para hacerlo, por eso con esto te estoy contestando al segundo año de reforma que tenés que hacer. Pero vos al edificio laboral de Argentina, en materia legal, lo tenés que cambiar. Tenés que cambiar la ley de contrato de trabajo, la ley de convenciones colectivas de trabajo, la ley de obras sociales y la ley de asociaciones profesionales. Esas 4 leyes las tenés que cambiar. ¿Para qué? Para eliminar, por ejemplo, el unicato sindical. No puede ser que los sindicatos menos representativos no tengan personería y les quede solamente un rol marginal en cuanto a la defensa de los derechos del trabajador. No puede ser que se mantenga la cláusula de ultraactividad, por la cual hay sindicalistas que están hace medio siglo en un sindicato. Son todas cosas que tenés que hacer. En el primer año empezarás con una, en el segundo con otra. Y la tercera cosa es que tenés que hacer una reforma del Estado. Esta presión impositiva la sociedad no la puede pagar. ¿El Congreso? ¿Achicarías la cantidad de gente que trabaja en el Congreso, por ejemplo? Sin duda. A ver, acá no es que... A ver, el presidente apenas asumió, lo dijo, haber dado 1,5 millones de empleados públicos del kirchnerismo para disimular el desempleo. Ese es un problema. Pero otro problema es el costo de la política. ¿Qué significa el costo de la política? Vos no podés tener provincias en las cuales hay 430 municipios, cada 50 kilómetros un municipio, con su concejal, su consejo deliberante. Alguien lo paga eso. Esa reforma hay que hacerla y hay que discutirla en el Congreso. ¿Pero unificarías municipios, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Unificarías municipios? Sí, claro que sí. Sí. Anda a la costa. Pinamar, Cariló, General Madariaga. Cada 50 kilómetros uno. Con su consejo deliberante, su intendente, algunos hasta su repartición de justicia. Eso no es que es gratis para la gente de trabajo, para el comerciante, para el turista que va. Todo eso cuesta. Ha llegado la hora que le demos cabida al buen empleo público, porque acá hay buenos empleos públicos que se ven perjudicados por este exceso de política o por gente que no tiene nada que hacer en el Estado, y al que paga impuestos también. La gente que paga impuestos no son entes, son seres humanos, son argentinos como nosotros, y merecen tanto más respeto que el empleo público que no tiene nada que hacer en el Estado. ¿A quién nombrarías de ministro de Economía? No. Hoy no hay nombres. ¿Hay algún economista que te guste? No, yo tengo muy buenos economistas que trabajan junto conmigo. Héctor Rubín, Emanuel Adorni. Te sobran. Sí. No, hay muy buenos economistas. No, lo que nunca haría por ser yo economista profesional es no trabajar con un ministro de Economía siendo presidente. Eso no va. Yo creo que todas las actividades merecen mucho respeto. Y con la gran reforma que hay que hacer, con más razón todavía. Imagínate que ganás las elecciones. ¿Qué favor, entre comillas, político le pedirías a Mauricio Macri? Viste que se dice que cuando termina un gobierno, le hace un favor al que sigue. Es decir, alguna medida de alto costo político que le allane el camino al que sigue. Yo no le pediría más medidas al presidente Macri. Le pediría sí que diga la verdad de el desastre que creó el kirchnerismo. Pero lo está diciendo. No, y de lo que él deja hacia adelante. Él deja un país muy complicado hacia adelante. Deja un nivel de deuda pública muy difícil de manejar. Deja una economía con altísima inflación. Este año la inflación va a ser mucho más alta que la que está en el presupuesto. Deja un problema, te diría, serio con todo lo que es la parte laboral, que hace que el empresariado no tenga ni media gana de emplear a una persona, y si la emplea en negro. Pero vuelvo a lo mismo. Cuando lo escuchabas a Macri en 2015, en 2016, decía cosas no tan distintas no los decía, a las no que es decís así. vos. Cuando hablabas con su equipo decía, confiamos en la iniciativa privada, hay que bajar subsidios, hay que bajar el peso del Estado, hay que ir a una reforma impositiva. De hecho, la hicieron y volvieron para atrás. En alguna entrevista lo he dicho, ¿en campaña? No, en campaña no, pero después trató de hacerlo, trató de aplicarlo. No, pero espérate, ahí estamos hablando de una cosa muy importante. Vos en campaña tenés que decir lo que vas a hacer. En campaña lo tenés que decir para que la gente sepa que vota. A ver, en el 2015 Macri ganó por poco además, ¿no? Pero ganó por un hartazgo que había de la sociedad a Cristina Kirchner, más que votar a favor de las ideas de Macri. Yo no estoy de acuerdo que Macri haya sido categórico en lo que iba a hacer. Había una ilusión de la sociedad que se venía un cambio porque salíamos del delirio kirchnerista hacia gente más razonable. Pero las cosas hay que decirlas en campaña. Este es un vicio de nulidad muy importante para emprender un proceso de reforma. Y más allá de esto, que Macri para mí no lo hizo y yo creo que hay que hacerlo,
Yo creo que con el proceso de reformas que hay que encarar para cortar con la decadencia y darle algo de ilusión a la gente hacia adelante, se puede soñar con otro país, hay que decirlo en campaña lo que vas a hacer. ¿Cuánto tiempo tardaría la Argentina en arrancar? Después de empezar a hacer las reformas, mira, yo te diría que al final de un mandato, cuando al principio del mandato vos empezás a encarar las reformas, sin duda que la Argentina ya está creciendo a una tasa que pueda sostener sin tener estos ciclos que cada 4, 5, 10 años vos tenés una crisis, no hay duda. A ver, la propuesta nuestra no es ningún delirio, ninguna fantasía que no ocurre en el mundo. A ver, nosotros lo que proponemos del Frente Despertar es copiar a los países que le va bien. Chile, Perú, te marcan el camino de lo que hay que hacer, les va bárbaro a ellos. Ahora, nosotros estamos insistiendo en algo desde hace demasiadas décadas que nos va mal. A ver, la gente se merece otra cosa. No es necesario vivir esta penuria diaria, ¿eh? Hablando de países a los que les va bien, escuchemos, si querés te invito a escuchar lo que decía Alberto Fernández. Y después seguimos hablando, obviamente. Parecemos mucho más a Venezuela hoy que antes, mucho más, mucho más. Hoy la Argentina es un país virtualmente en default. Si no tuviéramos el apoyo del fondo, estaríamos en default. ¿Nos parecemos más a Venezuela hoy que antes? ¿O es una exageración? Con Macri. Eso dijo Más a Alberto. Venezuela. No, eso no es cierto. De ninguna manera es cierto. Le agradecemos a Alberto Fernández por habernos puesto cerca de ser Venezuela. La verdad que hay que tener la cara dura, ¿no? No, pero de ninguna manera con Macri estamos más cerca de Venezuela de lo que estuvimos con los Kirchner, ¿no? Gracias también a Alberto Fernández, obvio. Me sacaste la duda entonces. Roberto Labaña, ¿qué pensás de tu colega? Me parece que tiene ideas, por más que le haya ido bien, por infinidad de razones que no tienen que ver con él en La su primera periodo de definición es que ministro. le fue bien entonces. En su periodo, sí, en su último ministerio, sí, Sí. claro. Ahora, yo creo que no tiene las ideas para sacar a la Argentina de la decadencia. Yo creo que hacer tres cosas mínimas centrales, te las repito, que es tener una economía que comercie con el mundo, un Estado pagable y leyes laborales más benignas para con el empleo. Y Roberto Labaña no cree en esas cosas. Roberto Labaña sí aprendió algo de la importancia de tener las cuentas públicas en orden, después del desastre del cual veníamos 2001, pero no lo veo con la certeza, con la claridad que hay que tener, que la economía argentina tiene que cambiar su objetivo estratégico. Argentina no puede vivir de la sustitución de importaciones porque es un fracaso, es una entelequia, es una gran estafa intelectual esto de que vos tenés que ser un país que se proteja y que todo sea caro para generar empleo. No es cierto. Argentina es un país que tiende a tener problemas serios con lo que cuesta y el empleo no crece. ¿Qué opinás de otro que piensa distinto? Sí, a Labaña, como Nicolás Dujovne, por ejemplo. Bueno, a Nicolás Dujovne lo voy a juzgar por lo que ha hecho, ¿no? Sí, claro. Nicolás Dujovne es responsable de habernos, junto con el gobierno, no solo Nicolás Dujovne, obviamente, uno como ministro de Economía forma parte de todo un gobierno, pero si me preguntas de Dujovne es la cara visible como ministro de Economía de un fracaso económico estrepitoso de todo el gobierno de Macri, no solo de Dujovne. A ver, a Dujovne le explota todo por sus errores, pero porque heredó un problema muy serio, fruto de los desaciertos de Prat Gay, de Sturzenegger, etcétera. Pero sí, es parte del problema, sin duda. Nos llevó al acuerdo número 27 con el fondo, Pablo. Con Dujovne, con Macri, firmamos el acuerdo número 27 con el fondo. Para vos eso es un fracaso. Sí, claro. A ver, cuando vos llegás al fondo, como llega Argentina, no todos los productos crediticios del fondo son iguales, pero Argentina firmó siempre acuerdos con el fondo cuando estaba en la lona. O sea, cuando Argentina ha firmado acuerdos con el fondo en general, salvo algunos allá con Menem, lo firmó en una situación muy crítica. Así que terminar en acuerdo stand-by con el fondo, sin duda, es un fracaso del programa. Y este es el fracaso de Macri, claramente. Te hago un par de preguntas rápidas. ¿Conviene dolarizarse no para el ahorrista individual privado, digo, el país? Hay algunos que sugieren... ¿Pues eliminar la moneda? Sí, por ejemplo. No, yo o ir a una nueva convertibilidad. No, yo no gastaría tiempo... A ver, los problemas de Argentina son de índole real y por culpa de esos problemas tiene problemas monetarios. Esto es medio complejo, pero yo creo que Argentina tiene que preocuparse por cómo tener leyes laborales más amigables con el empleo, tiene que tener un Estado que sea pagable, no este delirio que nos funde a todos, y una economía abierta al comercio. Si arreglas eso, yo te diría el resto,
viene, no te diría solo, pero te ayuda mucho a solucionar tus problemas monetarios. Dolarizarse no, entonces. No. ¿Por qué se fue Javier Milei de tu ámbito de No, pensamiento? a ver, Javier lo que ha dicho, fruto... Bueno, pero, a ver, a Javier preguntarle por qué se fue o por qué no me apoya más, pero yo lo que te digo en ese sentido es, el liberalismo argentino tiene por primera vez en muchos años un candidato a presidente, que soy yo, con una plataforma que respeta el ideario liberal, del más liberal que vos quieras, desde Alberdi en adelante. Así que me parece que nosotros estamos respetando ese ideario, y más allá del ideario liberal o no, lo nuestro es sentido común. ¿Por qué es sentido común? Porque nosotros proponemos hacer cosas que están probadas que funcionan. No hay ningún experimento raro que queremos hacer. Los países que crecen comercian con ¿Dónde el mundo. funciona? ¿A qué país se debería parecer la Argentina? Chile, ya te dije antes, Chile y Perú te ponen un poco el ejemplo de dónde debería estar aquello que tendríamos que imitar. Digo, Estados Unidos ahora se dio vuelta completamente. No, bueno, pero Estados Unidos es una economía desarrollada, es otro partido el que juega Estados Unidos. Yo te hablo de economías emergentes, latinoamericanas, cerquita nuestro, una cosa que no debería resultarnos esotérico. Y le va bien. Hace rato que Chile, viviendo de libre comercio, y Perú también les va bárbaro, tienen estados pagables sin tanto déficit y leyes laborales muy, muy, muy benignas para con el empleo. Bien. En nuestro sentido común, nada más. 5 segundos. ¿Por qué la gente debería votarte entonces? Porque somos los únicos que estamos proponiendo un cambio sobre la base de por qué Argentina es decadente. El único que está proponiendo ese cambio somos nosotros.